Muy buenas. El día de hoy vamos a desarrollar la guía de trabajo autónomo número 3, correspondiente al módulo 53, comprendiendo nuestro entorno a través de la estadística. Esta ya sería la última guía que vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Recuerden, la primera parte de la guía se prepara en un lugar tranquilo para hacer la guía con todos los materiales. Vamos a aprender. Recordemos que el tema que hemos estado viendo, ¿verdad? Es el azar, en los espacios muestrales y todo lo que tenga que ver con la parte de probabilidad. Vamos a continuar un poco más allá con lo que es no la probabilidad clásica, ¿verdad? Sino que vamos a trabajar un concepto nuevo que es la probabilidad frecuencial. Vamos a iniciar. El azar en el muestreo estadístico. Bueno, es importante que siempre leamos toda la información que aparece en la guía. Eh, Aquí hablamos un poquitito de lo que es un muestreo aleatorio. Siempre, qué sé yo, en la industria, por ejemplo, vamos a sacar muestras a ver si hay un artículo defectuoso. Todo esto se hace con estudios de muestras, ¿verdad? Entonces se hace un tipo de muestreo aleatorio. Estos elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Las probabilidades obtenidas se van a llamar frecuenciales. Según la ley de los grandes números, entre más grande sea el tamaño de la muestra, la probabilidad frecuencial se aproxima a la clásica. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hay una fábrica de automóviles, quieren ver el funcionamiento de los cinturones de seguridad, ¿verdad? Entonces, de un lote de 100.000 automóviles se agarra un automóvil. Pero si esa muestra fuera muchísimo mayor, ¿verdad? Yo voy a obtener resultados más fidedignos, más aproximados, así yo utilizara la probabilidad clásica, ¿verdad? Pero no se puede utilizar la probabilidad clásica en todos los casos. Por ejemplo, cuando usted lanza un dado, ¿verdad? Usted sabe la probabilidad de que al lanzar un dado salga, por ejemplo, el número 2 es 1 entre 6, es un sexto esa probabilidad. Pero no todo es tan simple como lanzar un dado, ¿verdad? Para determinar la probabilidad de un evento particular según experimentos se utiliza la probabilidad clásica. Sin embargo, existen situaciones en las que no es posible conocer todos los resultados totales posibles o se resulta complicado determinarlos, por lo que entonces vamos a acudir a lo que es la probabilidad frecuencial, que este es el nuevo concepto. Hay un anexo, ¿verdad? Entonces es importante que lean el anexo. La probabilidad frecuencial de un suceso es el número al que se aproxima la frecuencia relativa de obtener dicho suceso cuando el experimento se repite muchas veces. Recordemos cuál es la fórmula de la probabilidad clásica, entonces sí vamos a ojear un poquitito lo que dice el anexo. Pues ya les correspondería a ustedes, ¿verdad? Estudiarlo un poquito más. Ok, en el anexo. Vamos a ojear un momentito lo que son las fórmulas, ¿verdad? Si yo quiero determinar la probabilidad de un evento, eso lo vimos en la guía número 2, la probabilidad clásica sería el número de resultados favorables entre el número total de resultados posibles. ¿Dónde aplicábamos esto? Que habían 5 bolas amarillas, entonces, ¿cuáles eran los resultados favorables? Sería el total de bolas amarillas entre el total de bolas, ¿verdad? Esto es la probabilidad clásica. Pero como ya dijimos, en todos los casos no se puede aplicar la misma fórmula. Por lo tanto, aquí voy a acudir a lo que es la probabilidad frecuencial o probabilidad empírica. Eh, es la que se fundamenta en los datos que se obtienen por encuestas, preguntas, ya estudios como más aplicables a la vida, ¿verdad? Cotidiana. Veamos la probabilidad frecuencial, la fórmula es el número de aciertos entre el número de experimentos. Podemos representarlo con F entre N. Entonces, número de aciertos entre
el número de experimentos. Es muy parecida porque al final vamos a dividir siempre en el total. Pero en este caso, no el total de los elementos muestrales, sino el total de lanzamientos, de veces que yo realice el experimento. Ok, entonces, la probabilidad frecuencial es el número de veces que ocurre el suceso, lo vamos a representar con F, entre el número de veces que se repite el experimento, que lo vamos a representar con N. Veamos los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. El juego consiste en tirar un dado y anotar los resultados obtenidos. Se está comprobando cuántas veces sale el número 5. Entonces tenemos que ubicarnos la situación. El experimento es tirar un dado, pero no lo vamos a tirar, a tirar una sola vez. Se tira y se tira, se tira. Entonces veamos aquí al estudiante. Tenemos al estudiante Miguel, Iris, Gabriel y Fidel. N es el número de veces que se repite el experimento. Por ejemplo, Miguel tiró ese dado 100 veces, Iris 350, Gabriel 1200 veces y Fidel 2500 veces. F es el número de veces que se obtiene el número 5. Recordemos que el experimento es comprobar cuántas veces sale el número 5. Entonces, por ejemplo, a Miguel le salió 25 veces, a Iris 55, a Gabriel 195 y a Fidel 415 veces. ¿Qué vamos a determinar ahora? La frecuencia relativa. ¿Cómo la vamos a sacar? F entre N. Recordemos que F es el número de veces que salió el 5, en este caso salió 25 veces y lo divido entre el total. Se repitió el experimento 100 veces. 25 entre 100 con Iris, 55 entre 350, con Gabriel 195 entre 1200. Aquí este 0, ¿verdad? Va aquí abajo. Y 415 entre 2500. Observemos. Para Miguel me dio una frecuencia relativa de 0,25. Lo podemos poner de manera porcentual como nada más multiplicamos por 100. Me da 25%. Iris 0,157 me da 15,7. Gabriel 0,162 me da 16,2%. Fidel 0,166. Estos resultados yo los saqué de hacer esta división, ¿verdad? 415 entre 2500 me da 0,16666. Ahí lo aproximo. Y para Fidel me dio 16,6%. Ok, ese es el experimento. Cuando nosotros tiramos un dado y aplicamos la probabilidad clásica, ¿verdad? La probabilidad clásica es casos favorables entre el total de los puntos del espacio muestral, ¿verdad? Sería, ¿cuál es la probabilidad que salga el 5? 1 entre 6. 1 entre 6 es 0,166. Si nos fijamos con la probabilidad clásica, ¿verdad? Que esa es como la situación ideal. Pero ya les dije, estamos suponiendo ya no la situación ideal, sino más bien una situación de vida cotidiana, en el campo de la salud, en el campo del comercio, ¿verdad? Entonces no podemos tener como el caso ideal. Entonces podemos observar aquí que el que más se aproxima a la probabilidad clásica es Fidel. ¿Y por qué creen que Fidel se aproxima a la probabilidad clásica? Esto tiene mucho que ver con el número de veces que realizaron el experimento. Vean que Fidel fue el que más veces fue tirando el dado, tirando el dado. ¿Cuántas veces? 2500. Por lo tanto, si yo quiero una exactitud de una probabilidad, tengo que repetir el experimento muchísimas más veces. Claro, no siempre es posible repetir un experimento y menos cuando es para un estudio social, por ejemplo, o un estudio sobre salud. Entonces no se puede hacer. Entonces vean que aquí es importante que aquí en conclusiones podemos sacar, entre más veces se repita el experimento,
más exacto va a ser la probabilidad que buscamos. Ese sería el ejemplo 1, ¿verdad? Determinamos la probabilidad de cada uno de que le saliera el 5 y el que más se aproximaba era Fidel. Veamos el ejemplo 2. En el ejemplo 2, el experimento es, vamos a lanzar un dado 1000 veces, ¿verdad? Yo voy a lanzar un dado 1000 veces. Ya hice las 1000 veces. Entonces yo voy anotando el número 1, mira, salió 175 veces, el número 2, 166, el número 3, 171 y así sucesivamente. Vean que al final el total es 1000 veces, ¿verdad? Porque es 1000 porque yo lo lancé 1000 veces. Por lo tanto, voy a tener 1000 resultados. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejemplo? Y este es muy parecido a uno que viene de comprobación en la guía. ¿Cuál es la frecuencia? Frecuencia absoluta del 4. La frecuencia es el número, en este caso, que me indica cuántas veces salió el 4. Entonces nos fijamos aquí, la frecuencia. La frecuencia sería, lo representamos con una F mayúscula, vamos a buscar el 4, sería 160 veces. Entonces ponemos que el 4 salió 160 veces. Aquí están las respuestas, ¿verdad? 160 es la frecuencia absoluta, el número que ustedes obtienen cuando hacen el experimento. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que salió el 4 al tirar el dado las 1000 veces. Vamos con la pregunta B. Determine las frecuencias relativas de cada suceso. ¿Cómo yo voy a calcular las frecuencias relativas? Aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Frecuencia relativa es F entre N, número de veces que se repite el experimento, entre, el número de veces que se obtiene lo deseado entre el número de veces que se repite el experimento. Entonces vamos a encontrar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, voy a poner acá la fórmula, sería F entre N, frecuencia relativa. A ver, ¿cuántas veces salió el número 1? Entonces vamos a ir haciéndolo uno por uno, ¿verdad? Vamos a hacer solo el primero acá. Sería la frecuencia relativa o al final vamos a ver qué va a ser la probabilidad de que salga el 1. Sería 175 entre el número de veces que se repitió el experimento. Recordemos que se repitió 1000 veces. Entonces tengo que hacer la división 175 entre 1000, lo hacemos en calculadora o por regla de división por 1000, corro la coma 3 veces, por lo tanto me da 0,175, pero igual usted lo puede hacer en calculadora, 0,175. O vean que corre la coma 1, 2, 3 espacios, me da 0,175. Entonces, esa es la frecuencia relativa. Frecuencia relativa, retomemos la fórmula, ¿verdad? Número de veces que va a salir ese experimento indicado entre el total de veces que yo haga el experimento. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2? Bueno, así voy a ir haciendo. Aquí voy a bajar. Si vamos haciendo la tabla, vean que aquí está todo el procedimiento de cada uno. Al final, esta frecuencia relativa es lo que se va a conocer como la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de 1? La probabilidad que salga el 2, la probabilidad que salga el 3. Y multiplico por 100 para obtener la porcentual, que aquí estaría, ¿verdad? En este lado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 2? Me vengo aquí al 2, analizo, ¿verdad? Aquí sería la frecuencia absoluta, no me la están pidiendo, me están pidiendo la frecuencia relativa. La frecuencia relativa sería 0,166 o 16,6%. Recordemos que esa frecuencia relativa, la frecuencia relativa va a ser igual a la probabilidad, en este caso, de que salga el número 2. De que salga el número 2. Esta de acá.
Entonces, frecuencia relativa va a ser la probabilidad. Entonces, en este caso van a ser sinónimos. La frecuencia relativa corresponde a la probabilidad frecuencial, que es esto que acabo de mencionar acá. Y ya eso serían contestando, ¿verdad? Las tres preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2? La probabilidad de obtener un 2 está aquí en la parte C, ¿verdad? Sería de 0,166 o 16,6%. Que recordemos que según la probabilidad clásica es de 0,166. Es muy exacta, ¿verdad? Porque se hizo 1000 veces el experimento. Ok, pasamos al ejemplo 3. Ya este ejemplo 3 y 4, ya si vienen a casos reales, ¿verdad? ¿De dónde es que se aplica este tema de probabilidad frecuencial ya en casos, situaciones reales? Ejemplo 3. Determine la probabilidad de que una persona fumadora mayor de 40 años sufra problemas cardíacos. Primero que todo, usted no puede tener una muestra, ¿verdad? Fácil de tomar, ¿verdad? Entonces usted va a trabajar con los datos que tenga. En este caso vamos a tener la distribución de 50 personas fumadoras mayores de 40 años según padecimiento cardíaco o no. Entonces, hicimos el estudio o nos facilitaron los datos de 50 personas. De estas 50 personas, 34, que sería la frecuencia, sí presentan problemas cardíacos. Y 16 no presentan problemas cardíacos. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar la probabilidad de que una persona fumadora mayor de 40 años sufra problemas cardíacos. Recordemos la fórmula de la probabilidad frecuencial, disculpen, es la frecuencia relativa, ¿verdad? Es cuántas personas en este caso, cuál es la frecuencia de las personas sí sufran problemas, serían 34, ponemos el 34, entre el total de personas, en este caso de la muestra, serían 50. Entonces, 34 entre 50 da 0,68. Si lo quiero en porcentaje, nada más lo multiplico por 100. Entonces, yo contesto, la probabilidad de que una persona fumadora sufra de problemas cardíacos es de 0,68, o sea, 68%. ¿Qué pasa si me preguntaran la probabilidad de que una persona mayor de 40 años fumadora no sufra problemas cardíacos? Ya haríamos exactamente, aplicamos la misma fórmula. La frecuencia de que no, ¿verdad? Sería 16 entre el total, que serían 50. 16 entre 50, 16 entre 50 da 0,32. 0,32 y si lo quiero en porcentaje sería por 100, 32%. 32%. Pero ¿qué pasa si yo no quiero hacer esto y yo lo saco por lógica? Si 0,68 son las personas que padecen, se lo resto a 1 porque recuerden que la probabilidad lo máximo es 1, me da 0,32, que aquí sería esto. Esta probabilidad de que no, ¿verdad? Pero en este ejemplo me están pidiendo cuál es la probabilidad de que sufra algún padecimiento. Veamos el ejemplo 4. ¿Cuál es la probabilidad de que una bolsa de frijoles que compré en Palí pese entre 895 y 900 gramos? Veamos la información que me dan. Este es el peso exacto de 100 bolsas de frijoles del total que hay en Palí. En Palí había un estante llenos de frijoles, pero solo tomé para el estudio 100 bolsas, ¿verdad? 100 bolsas. Entonces, ¿qué hice con esas bolsas? Empecé a pesarlas, ¿verdad? A ver, de verdad. Recuerden que siempre los productos dicen una cantidad, pero eso puede variar un poquito. Entonces, ¿qué es esto? Peso en gramos. Esto es un intervalo. ¿Qué quiere decir? Que estos son los que pesan entre 885 y 890. En el de abajo, de 890 a 895 gramos. De 895 a 900 y de 900 a 905. Porque en realidad el peso puede variar. Según el estudio, encontré 14 en este peso, 26
52 y 8. Esto me da un total de 100. Ok. Esa es la información que me brinda la tabla, ¿verdad? La tabla, eso fue, si hubiera un gráfico, ¿verdad? También podríamos analizar la información con un gráfico. Entonces la pregunta era que cuál era la probabilidad de que una bolsa de frijoles tenga este peso, 895 y 900. Entonces me vengo aquí, busco el intervalo que me están preguntando, ¿verdad? Que sería 52 la frecuencia. Entonces, aplicando la fórmula de la probabilidad frecuencial, que es F entre N, la frecuencia sería 52 entre el total de veces que realicé el experimento. Bueno, en este caso agarré 100 muestras de bolsas de frijol. Entonces sería 52 entre 100 da 0,52. Recordemos que la probabilidad va a estar entre 0 y 1. En este caso la represento como porcentaje 52%. Respuesta. La probabilidad de que una bolsa de frijoles que compré en Palí pese entre 895 y 900 gramos es de 0,52. Vamos a poner en práctica lo aprendido. Al lanzar 1000 veces un dado se obtiene. Este es muy parecido al ejemplo, ¿verdad? Me preguntan por la frecuencia absoluta del 5. Determine todas las frecuencias relativas. Entonces complete todas, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 3? Y vamos a dos ejercicios de problemas cotidianos, ¿verdad? Es la clasificación de 200 gramos del total de café procesado en una tostadora. Entonces, me piden que determine obtener grano dañado y obtener grano rojo. Entonces aquí lo que hicimos, ¿verdad? Y no lo podíamos hacer por cantidad de granos, ¿verdad? Esto es gramos. En total, muestré 200 gramos. De esos 200 gramos, 174 eran rojos, 18 eran verdes y 8 salieron dañados. Entonces me piden cuál es la probabilidad de obtener grano dañado y cuál es la probabilidad de obtener grano rojo. El siguiente ejercicio. Tenemos una fábrica de llantas en Costa Rica. Produce como promedio diario 11,000 llantas. En el Departamento de Control de Calidad realizan un muestreo de los lotes producidos para determinar los defectos, según registros, tomando en cuenta 33,000 llantas de 3 días diferentes. Se dieron los siguientes resultados de las llantas que presentaron defectos. Entonces, ¿qué tiene que en esta, vean que en esta le puse respuesta para que se guíen, pero no es nada más que me ponga el resultado. Usted tiene que demostrar qué división hizo para obtener estas respuestas, ¿verdad? Ok, entonces veamos. El defecto, separación de banda rodadora, bombas, pérdida de presión, otros, el total. Aquí está el total de defectos y la cantidad, la frecuencia de cada uno de los defectos. ¿Cuál es la probabilidad de que una llanta presente como defecto la existencia de erupciones? Entonces me vengo aquí a erupciones, ¿verdad? Vean que tenemos que hacer la frecuencia entre el total de veces que realicé ese experimento. La pregunta B, ¿cuál es la probabilidad de que una llanta presente como defecto pérdida de presión? Hacemos lo mismo con pérdida de presión, aplicando la fórmula, ¿verdad? ¿Y cuál es la probabilidad de que una llanta presente algún defecto? Entonces, algún defecto, ya esta sí la resolví yo, pero es bueno que la estudien. Probabilidad de que la llanta sea con defecto sería 649 del total, ¿verdad? Porque estos son los defectos. Yo encontré 649 defectos entre el total, que en este caso era 33,000. ¿Por qué? Porque se tomaron 11,000 un día, 11,000 el otro, 11,000 el otro. Al final fue 33,000. La C yo ya la hice, ¿verdad? No tienen que hacerla. Solo tendrían que contestar la A y la B. Eso sería, muchachos, entonces de la guía número 3. Espero que les ayude este video y cualquier consulta, ¿verdad? Con los contactos establecidos. Muchísimas gracias. Espero que esté muy bien. Saludos a